Como os dije, vamos a empezar con el programa Word dentro de la suite ofimática de Microsoft Office 2021, aunque es lo mismo que utilizar el programa Word en la suite ofimática de Microsoft 365 en la nube, porque las herramientas que utiliza el programa son las mismas. Os he colocado también los links a las suites ofimáticas que vimos en el capítulo anterior, por si quisierais descargaros alguna otra de la competencia, como por ejemplo LibreOffice o OpenOffice. Nosotros, claro, vamos a empezar por el procesador de textos dentro de Word. Para ello, una pequeña presentación. Obviamente, dentro de la suite ofimática de estos programas que interactúan entre sí tan fenomenalmente en lo que aplicaciones de oficina se refiere, este es el decano de todos ellos y es el que se dedica a la escritura y composición de documentos, principalmente de texto, aunque se han ido incorporando también contenidos multimedia, con lo que ahora el documento creado a través de Word es capaz también de incluir archivos de vídeo, archivos de audio, imágenes, por supuesto, e incluso tablas traídas de Excel. Sin ir más lejos, también puede enlazar con la agenda de Microsoft Outlook a través del gestor de Outlook para su contenido de documentación y correspondencia, de forma que de una sola carta puedan salir varias cartas iguales, pero con distinto destinatario, a través del gestor de correos electrónicos de la suite de Office, es decir, de Outlook. Como veis, interactúan estupendamente entre todos ellos. Y esto tanto en Microsoft Office 2021, que es la versión que vamos a ver, como en Microsoft 365 en la nube. Para la versión 2021 tenemos Word, Excel, Access y Outlook como programas principales. El Word se destaca por la extensión de archivo que utiliza, que es .docx, aunque antiguamente era solamente .doc. Es decir, generalmente, y voy a abrir el bloc de notas para que lo veáis, nuestro Word hace documentos y los documentos que hace Word tendrán el nombre que tengan, el que uno quiera ponerle, pero su extensión es docx porque ese es el apellido del programa que lo ha creado. Así, por ejemplo, en Excel, la extensión del libro de cálculo, que podremos llamar libro de cálculo o podremos llamar fulanito, porque podemos ponerle el nombre que queramos, pero la extensión no, el apellido nos viene impuesto por el programa que crea el documento en cuestión, el archivo en cuestión, y este es XLSX. En el caso de las bases de datos, bueno, pues nuestro Access podrá crear una base de datos que tendrá el nombre que uno quiera darle, base de datos, o podrá llamarlo fulanito, pero el apellido siempre será ACCDB, que es la extensión de archivo para los documentos creados con este programa. Y en el caso del gestor de cuentas de correo, como su propio nombre indica, Outlook es un gestor de cuentas y no crea nada de por sí, sino que gestiona los emails que otros le hacen llegar o que tú mismo creas a través de este gestor. Por lo que, aunque sí, efectivamente, todos estos correos se pueden almacenar en un archivo del ordenador, no es frecuente guardarlos con extensión en ninguna parte. Eso lo hace el propio gestor de cuentas de correo de Outlook. Bien, pues el caso es que para abrir nuestro Word se puede realizar de varias maneras distintas. Como ahí veíamos, podríamos encontrarle un acceso en el escritorio. Bueno, es una manera. También podríamos encontrarlo en el menú de Windows. Si vamos al menú de Windows y dentro del menú de Windows pulsamos en la letra A y luego de la letra A pulsamos en la letra W, encontraremos aquellos programas que se hayan instalado en nuestro ordenador que tengan la letra W en su inicial y entre ellos estará el programa Word. Así que esta sería una manera de poder acceder a él, no muy directa,
porque realmente el programa no está ahí, pero sería una manera de poder acceder de forma indirecta a él. Otra manera indirecta de acceder al programa sería dándole al segundo botón del ratón y creando un acceso directo, que en mi caso ya está creado, por eso ya no me deja anclarlo, sino desanclarlo, en la barra de tareas. Es decir, aquí abajo, en la barra de tareas de Windows, podríamos tener un icono de Word destacado por su color azul y su W, que nos permitiera abrirlo, clic, nada más pulsar sobre él sin tener que ir al menú desplegable de Windows. Otra posibilidad aún más cómoda es anclarlo a inicio. Bueno, en mi caso no me deja porque es que yo también ya lo tengo anclado a inicio. Pero inicio es esta parte de la derecha de nuestro menú desplegable de programas. Y en él, efectivamente, se encuentra ya desplegado y anclado un acceso directo al programa Word. Así que sería otra manera todavía más de hacerlo. Pero existe una cuarta forma de hacerlo. Y esa cuarta forma, que seguramente es la más incómoda de todas, es yendo al archivo ejecutable propiamente dicho, es decir, el winword.exe. Ciertamente nadie iría por esa ruta tan larga hasta bucear en el disco duro del ordenador para encontrar el archivo executable si puede tener un acceso directo cómodamente colocado en el escritorio que le valga para la misma misión, ¿cierto? Pero el programa propiamente dicho, no sus atajos, no sus accesos directos, donde se encuentra es en el disco duro del ordenador en un archivo llamado winword.exe que lo lanza. Cuando nosotros cliqueamos en este icono de Word de aquí, o en el icono de Word que hay en el escritorio, o en el icono de Word que hay en la barra de inicio, o en el icono de Word que hay en el menú de programas de Windows. Cualquiera de estos son atajos, no son de verdad. Son accesos directos para que no tengamos que ir a este otro lado muchísimo más escondido, que es abrir la ubicación del archivo dándole al segundo botón del ratón encima del atajo que sea. Y veréis que nos lleva a una carpeta dentro del disco duro del ordenador, dentro de la carpeta Program Data, en donde se encuentra un Word, pero que es de mentirijilla porque tiene una flechita en la esquina inferior debajo. Y esa flechita indica que esto es en realidad un atajo a donde en realidad se encuentra el programa. Cierto, dándole doble clic en este atajo también se abre el programa, pero si quisiéramos ir directos a donde está el programa propiamente dicho en sí, le damos nuevamente al segundo botón del ratón, que es el de la derecha, y en el menú contextual que aparece al pulsar sobre el atajo, sobre el acceso directo de Word, indicamos que abra la ubicación del archivo real. Entonces nos lleva a esta otra carpeta que no parece estar en el mismo lugar, porque no lo está, que es la carpeta de la versión de Office que uno tenga. La versión 2021 corresponde con la 16ª resurrección de este programa, dentro de la carpeta ROT, dentro de la carpeta Microsoft Office, que a su vez está dentro de la carpeta archivos de programa, Program Files, que a su vez está dentro del disco duro, cuya letra sea en la que se ha instalado el programa en este equipo. Una ruta bastante larga de decir, la verdad. Por eso el atajo es mucho más cómodo que tener que venir hasta aquí. Si quisiéramos venir hasta aquí, cosa que obviamente no os recomiendo, podríamos ir desde este equipo, disco local C, dentro de ello archivos de programa, dentro de archivos de programa Microsoft Office, dentro de Microsoft Office ROT, dentro de ROT Office 16 y dentro de Office 16 están todas las carpetas y todos los archivos dentro de estas carpetas que hacen funcionar no solo el Word, sino la suite completa. El Access, el Word, el Excel, todos los archivos ejecutables que hacen funcionar el programa. Y si os estáis preguntando por qué vosotros no veis estas extensiones o apellidos de archivo, es posible que sea porque en la vista de vuestro Windows, dentro de las ventanas, el sistema operativo se haya encargado de esconder
las extensiones para los nombres de archivo más comunes, por lo que deberíamos de marcar la opción de extensiones de nombres de archivo en la pestaña Vista para que lo pudieseis ver. De esta forma, y si vais, porque están ordenados alfabéticamente, mucho más abajo, con la barra de deslizamiento, llegaréis a ver la W, no de Word, sino de WinWord.exe, que es al fin y al cabo el programa propiamente dicho que lanza el ejecutable de inicio del Word. Complicado llegar hasta aquí, por eso no se hace. Por eso es más común y más cómodo crear un acceso directo. Pero el acceso directo, que dándole al segundo botón del ratón creemos en la misma carpeta donde el propio archivo está, sería bastante tonto, porque sería un acceso directo que se encontraría en el mismo lugar, lejísimos, enterrado en todas esas carpetas, donde tendríamos que cliquear para poder abrir el programa, y para eso no hacemos un atajo. Si tenemos que recorrer el mismo camino por el atajo que el camino principal, para eso vas por el camino principal. Pero otra opción alternativa es que dándole al segundo botón del ratón sobre el archivo winword.exe, lo envíes como acceso directo al escritorio. Y ahí sí que ya es mucho más cómodo de ver. Porque entonces en vuestro acceso directo, no en el mío, pero sí en el vuestro, en vuestro escritorio aparecería un acceso directo winword.exe, pero con flechita en la esquina inferior izquierda del icono del Word, que os abriría el programa y lo tendríais a mano en el escritorio y le podríais dar doble clic encima para abrirlo. Realmente, por hacer no hace falta. Hay que reconocer que ese mismo acceso directo es el mismo acceso directo que si yo escribiese en el casillero Word del buscador de Windows, también aparecería. También aparece su hermano menor, el WordPad. El WordPad es un programa que trae Windows gratuitamente y, como digo, es el hermano menor de Word. WordPad también es un editor de textos y veréis que se parece de forma sencilla al Word. Tiene sus botoncitos de negrita, cursiva y subrayado y este tipo de cosas tan a menudo de insertar imágenes o de insertar objetos o de pintar cosas. Y la hoja, el documento en blanco que se abre sobre la ventana del WordPad es la misma. También la barra de título que aparece por la parte de arriba es la misma y el icono para guardar. Y hasta en el menú de archivo podemos encontrar en el desplegable opciones comunes. Con una pequeña diferencia, a lo mejor, que al guardar el archivo como documento de texto enriquecido, el formato, la extensión, el apellido con que guardaríamos el documento no es docx, sino RTF, que significa precisamente eso, Rich Text Format, formato de texto enriquecido, y que se guardaría en una carpeta, la carpeta de, por ejemplo, de la carpeta de documentos, donde nosotros hubiésemos querido guardar nuestros ejercicios. Yo la voy a guardar dentro de la carpeta de ofimática de nuestro curso, creando una nueva carpeta para los ejercicios que vamos a realizar. Y abriendo la carpeta, voy a crear otra nueva en su interior como subcarpeta para los ejercicios de Word propiamente dichos. El documento podrá tener el nombre que uno quiera, pero el apellido debería ser RTF. Ahora bien, si queremos luego poderlo abrir en Word, también podríamos ponerle un cambio de apellido y llamarle docx. También puede abrirse en extensión ODT, Open, ya sabéis, del OpenOffice, o también podríamos guardarlo en TXT, el documento de texto del blog de notas. Cierto, el blog de notas también guarda archivos de texto, pero si el otro era un lujo y este es el hermano menor, entonces el blog de notas, ¿qué es? El hermano pobre de la familia, eso está claro. No puede guardar imágenes, el blog de notas solo puede guardar textos y no lo hace de forma enriquecida precisamente, sino de la forma más plana posible. De hecho, se llama texto plano al documento. Entonces, esto se puede guardar en la carpeta de Word, lo guardamos, el archivo ya queda escrito y si alguien quisiera ponerle algún escrito, algún texto, alguna
letra. Cada una vale un byte de espacio en el disco duro del ordenador. Y lo guardamos, pudiendo actualizar los cambios que he escrito cuando le he escrito estas letras en el documento, veríamos que el documento resultante sería un documento que tendría unos cuantos bytes porque ha guardado unas cuantas letras. Del mismo modo, podríamos decir de este archivo de aquí. ¿Es un documento de texto o no? Lo es, solo que en el bloc de notas, que también podemos buscarlo a través de accesorios de Windows, porque es de Windows, está bloc de notas. O podemos a través de bloc de notas en el casillero de búsqueda de Windows. O no os lo recomiendo, pero también podríamos buscarlo abriendo la ubicación real del archivo, dándole el segundo botón del ratón encima de él. Y entonces veríais que es un acceso directo como el otro. Y que al darle al segundo botón del ratón abre la ubicación real del archivo, que como digo es un accesorio de Windows y que en realidad se llama notepad.exe. Notepad.exe. Este es el archivo ejecutable que lanza el bloc de notas. Pero el producto resultante de escribir algo en el bloc de notas es otro archivo distinto en donde se contienen las letras que tú hayas escrito. Y estas se pueden guardar, por ejemplo, en la misma carpeta donde hemos guardado el resto de nuestros documentos, en ejercicios, Word, y el apellido va a ser, pues, documento. No importa que tengan el mismo nombre. Lo que no deben tener si están conviviendo en la misma carpeta es el mismo apellido. Sería un poco lioso que dos archivos con el mismo nombre y con el mismo apellido estuviesen en la misma carpeta, porque está claro que entonces uno sobreescribe al otro. Ahora bien, se podrían tener dos archivos que tuviesen el mismo nombre siempre y cuando tengan un apellido distinto. También podríamos tener dos documentos con el mismo apellido y distinto nombre. O podríamos tener, bueno, sí, cierto, dos documentos con el mismo nombre y con el mismo apellido si no están compartiendo la misma carpeta, pero es que yo lo voy a guardar en la misma carpeta donde he guardado el otro ejercicio. Así las cosas, si nosotros abrimos la carpeta de ofimática básica dentro del explorador de Windows y vamos a ejercicios y dentro de ejercicios a la subcarpeta de Word dándole doble clic encima de ella, veréis que hay dos archivos. Y efectivamente hay dos archivos. Uno de los cuales es un archivo que contiene este texto. Bueno, eso sí tenemos la vista previa del panel para poder ver la vista previa sin tener que abrir el archivo propiamente dicho. Y el otro documento en donde tenemos unas pocas letritas. Diréis, ¿ocupa 1 kilobyte? No, hombre, es un redondeo. Si le damos al segundo botón del ratón encima del menú contextual del archivo y abrís las propiedades del archivo, veréis que este ocupa solo 202 bytes y ya me parece mucho, porque aquí no hay 202 letras. Mientras que si abrís el documento de texto del bloc de notas, dándole el segundo botón del ratón en el menú contextual que aparece en la derecha y propiedades, veréis que este archivo ocupa 86 bytes. Y puede que haya 86 letras, no las he contado. Pero es tan plano que solo guarda cada una de las letras, cada uno de los símbolos o cada uno de los espacios, uno en cada byte. Mientras que el texto enriquecido apenas destaca un poco más porque guarda también el formato del tipo de letra o del color que le pusiéramos o de la negrita que le pusiéramos en más bytes, que son el extra de peso que le estamos añadiendo al documento. Habría también una tercera posibilidad para abrir el Word, que es empezando la casa por el tejado. Lo suyo sería abrir el Word abriendo el programa y luego escribiendo una hoja en blanco. ¿Cierto? Pero también podríamos hacer lo otro, que es primero crear el documento y luego abrir el Word. Obvio, el documento estaría también en blanco. Para ello le damos al segundo botón del ratón en un espacio vacío del escritorio o bien de una carpeta donde queramos contener el documento. En el menú contextual que aparece al darle al botón de la derecha del ratón, vemos Nuevo, y dentro de ello Windows habrá puesto algunos de sus programas preferidos, la mayoría de Microsoft porque barre para casa. Y dentro de los programas de Microsoft, Word tiene un puesto destacado.
Así que podríamos escribir un documento cuya extensión es docx, porque tiene que ser docx, porque esto te viene impuesto porque el programa que lo abre es el Word, y al darle doble clic veremos que efectivamente se abre el Word, y se abre el Word al que le podemos escribir también una cantidad de letra, pero el documento ya está escrito. Lo único que al cerrar el documento se actualizaría con la cantidad de letra y podremos ver que el documento este ocupa 12 kilobytes, porque ciertamente es bastante más pesado cuanto más enriquecido es un documento. Ahora, el documento de texto enriquecido lo puede abrir el WordPad o lo puede abrir el Word. Quien no lo puede abrir es el bloc de notas, claro, pobrecillo. Si le doy al segundo botón del ratón en el menú contextual que aparece, veré que puedo abrirlo con Word y también me permite abrirlo con bloc de notas. Poca cosa será. Y por ahí abajo con WordPad. Y si quisiera buscar alguna otra aplicación con el que abrir el contenido de este documento, podría buscarlo a través de su archivo ejecutable en el disco duro del ordenador. Si queremos que siempre lo abra pues con el Word, le marcamos esta opción y así ya no nos volverá a preguntar la próxima vez. Los documentos de extensión RTF, en vez de abrirse con WordPad, se abrirían con el Word. Aún así, no es obligatorio de decírselo. En un futuro podríamos volverlo a poner, pero ya veis cómo se abre con el Word. Y más adelante, también podríamos darle doble clic en el menú contextual de abrir con al documento de Word, el que tiene extensión docx, y abrirlo con esta aplicación o con alguna de las otras de sus adversarios informáticos, como son OpenOffice o LibreOffice, y abrirlo con Write, por ejemplo. Se podría configurar para que la próxima vez se abriese con el programa Write, que ya hemos visto en el tema anterior. El caso es que una vez el documento se seleccione, se abrirá con el programa que uno desee, pero el padre de los documentos docx suele ser Word por razones obvias. Obviamente también habría otra forma, que es el método abreviado de teclado, para abrir el Word. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos, podríamos haber creado un acceso directo del programa Word, pues en esta carpeta mismo, arrastrando con el ratón cualquiera de los accesos directos del menú de programas, del menú de inicio o de la propia barra de tareas de Windows, que como os digo está aquí abajo y también crea accesos directos. Pero es que los accesos directos, aparte de ahorrarnos el camino para llegar hasta allí, tienen otra ventaja, y es que al darle al segundo botón del ratón se puede encontrar para poder configurar en sus propiedades un atajo por teclado. Teclas en método abreviado, que podría ser una combinación de teclas de Control, Alt y la W, por ejemplo. Control, Alt y W yo creo que ya está cogido. Es alguna combinación de teclas de Windows. Hay que tener cuidado con las combinaciones porque algunas de ellas ya están asignadas. Pero podría servirnos como acceso por teclado para abrir el Word en cualquier momento. Sería otra manera distinta de poder combinar teclas. Simplemente presionando en el teclado la combinación de teclas que uno desee para el archivo winword.exe o para cualquiera de los otros programas. La verdad es que el atajo funciona de la misma manera. Bueno, sea como fuere, ahí tendríamos el programa Word abierto con distintas metodologías que hemos visto a través de nuestra presentación de PowerPoint, que como veréis también tiene el temario de lo que podemos hacer en Word, y es mucho mejor que WordPad y mucho mejor que el bloc de notas, ya que se puede personalizar la pantalla de la interfaz de usuario, preparar la página con distintos márgenes y seleccionar textos de muy distintas maneras, de hecho de 11 formas distintas, aplicándole una apariencia distinta a cada texto o a cada párrafo, o usando tabulaciones para poder alinear los párrafos o los textos de una manera adecuada,
así como crear encabezados y pies de página para cada uno de los folios que formen parte del documento, aplicando automatización de tareas como por ejemplo el uso de estilos o plantillas personalizadas, la inserción de tablas y gráficos, para personalizar también numeración y viñetas, o para crear, como digo, herramientas para cartas, mezclándolo con la agenda de Outlook a la hora de introducir los destinatarios para una plantilla de carta única. Y también podríamos haber creado formularios, no solo plantillas, interactuar con el usuario para poder crear formularios rellenables por el cliente. Y para nuestros documentos y plantillas poder establecer contraseñas de seguridad para que no las vean o las editen quienes no deberían poderlas editar o poderlas ver. Hasta podríamos guardar el archivo de Word en PDF o incluso en página web en vez de guardarlo con la extensión y el apellido docx que os estaba diciendo. Finalmente, los objetivos de este módulo de Word es poder realizar escritos con apariencia profesional usando todas las herramientas de Word, algunas de las cuales no se suelen conocer muy a menudo y por eso es interesante mencionarlas a través de los ejercicios que vamos a hacer. Por ejemplo, crear listados o emails o formularios son cosas que no se suelen usar en Word y están desaprovechadas. El programa las tiene. Así podremos disfrutar del ordenador sin dolores de cabeza. ¿No os parece? Pues empecemos con este magnífico programa que tiene tantas ventajas a la hora de un trabajo ofimático completo y eficaz. En el siguiente vídeo veremos la interfaz de usuario del programa Word, que seguro estáis muy acostumbrados a ver, pero que quisiera nomenclar correctamente para hablar con propiedad a lo largo del curso de los elementos que el programa tiene a la hora de hacer la explicación de los ejercicios que vamos a realizar. Por tanto, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.